Buenos días, sean todos bienvenidos a la Escuela Dominical. Somos la Iglesia Bautista Betel y bueno, hoy, este domingo, estamos transmitiendo la Escuela Dominical, esperando que todo sea de bendición. Soy Sigfredo Varela, pastor de la Iglesia Bautista Betel, y está también el maestro de la Escuela Dominical, Eduardo Galindo. Eduardo, Dios te bendiga. Dios le bendiga, gracias, Sí. pastor. Bienvenidos, muy buenos días. Sí, recuerde, estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien son los Hechos del Espíritu Santo. Ya estamos en el capítulo 19, nos estamos yendo capítulo por capítulo. El propósito es poder ver cómo es que el Espíritu Santo ha obrado, y pues, no solo desde el Nuevo Testamento, sino lo vemos obrando a través de toda la historia. Pero cómo usa a su iglesia, cómo usa al creyente en la obra del extendimiento del reino. Y precisamente estamos viendo lo que el Espíritu Santo hizo usando la vida de los apóstoles, la vida de Pablo, la vida de muchos discípulos que se dejaron usar por el Señor. Y espero que entendamos que el Espíritu Santo quiere usar nuestras vidas, su vida y la mía, en la obra que tenemos que hacer aquí en la tierra, en nuestro tiempo. Obviamente nos ayuda a revisar todo lo que el Espíritu Santo hizo en aquel tiempo, porque es lo mismo que quiere hacer ahora usando nuestras vidas. Sí, Eduardo, ¿quieres saludar y comentar algo? Sí, claro que sí, pues sean bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con mi pastor. Ya teníamos tiempo que no podíamos convivir en persona, ¿verdad? Gracias a Dios, mi pastor está bien, de salud, Dios lo ha guardado. Aquí está otra vez para edificarnos con la palabra de Dios. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que sea de bendición el estudio de la palabra del día de hoy, Hechos 19. Sinceramente que es mucha bendición para mí estar aquí también en Conecta, aquí gracias a David, gracias a Edgar que nos está ayudando aquí en los controles. Y les vamos a pedir que por favor vayan a su Biblia, Hechos capítulo 19, donde pues sí, claramente continuamos, vemos de una manera se puede ver como un orden cronológico lo que Dios hizo hace casi 2000 años, hace como 1900 años a través del apóstol Pablo y de algunos otros hermanos como Apolos, Timoteo, y pues hay mucho que decir, pero vamos a esperarnos a adentrarnos en la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Bien, el versículo central es el versículo número 20. ¿Sí? Si usted tiene ahí usted su Biblia, lo puede subrayar. Es el versículo central o el texto para memorizar. Dice el versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto es por la obra del Espíritu Santo. Por eso siempre hemos dicho que lo natural de la iglesia es el crecimiento. Lo natural del creyente es el que podamos extender el reino de los cielos, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero vamos a orar antes de iniciar de lleno ya al capítulo, y les invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, nuevamente agradecidos contigo por esta oportunidad de estar a esta hora en este lugar, Señor, con el propósito de compartir tu palabra. Te pido una bendición especial, Señor, para todos los que la escucharemos, que nuestra mente y corazón estén dispuestos a recibirla, que nuestra voluntad también esté dispuesta a obedecerla, Señor, y usa nuestras vidas, usa nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestra voz, para que lo que se transmita sea únicamente lo que tu Espíritu Santo quiere transmitir a tu pueblo, Señor. Y te ruego por aquellas personas que están escuchando la Escuela Dominical, para que también ellos puedan recibirla con gozo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo ya en Éfeso, recuerde la clase pasada, el caso de Apolos, de Aquila y Priscila y todo eso, bueno, de la circunstancia que estaba viviendo en Corinto. Acuérdense todo lo que sucedió. Bueno, Pablo sale de Corinto y empieza el versículo 1 del Hechos 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren, la vida de Pablo fue llamado desde un principio precisamente a este ministerio, ¿no? a ir a predicar el Evangelio principalmente a los gentiles. ¿Sí? El Señor le llamó, lo dotó con el poder del Espíritu Santo, y Pablo, con este ministerio del apostolado, es decir, enviado, estaba predicando el Evangelio. Y es interesante porque en todo ese recorrido, por ejemplo aquí en Éfeso, y esto es interesante porque Pablo llega a Éfeso, y ahí en Éfeso halló a ciertos discípulos. O sea, había ya creyentes en Cristo, o gente que habían seguido las enseñanzas de Jesús. Lo interesante aquí es lo que dice el Espíritu, lo que dice el versículo 2.
Pablo les pregunta a estos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera habíamos oído que había Espíritu Santo. O sea, es una pregunta interesante porque eran seguidores de las enseñanzas de Jesús, eran discípulos, estaban siguiendo pues las enseñanzas de Jesús, pero lo interesante es que no habían escuchado hablar ni siquiera del Espíritu Santo, y por lo que vemos más adelante, lo vamos a ver, no lo habían recibido. Entonces es interesante, Eduardo, esto, porque dice uno, sí. Eran discípulos, pero todavía no tenían el Espíritu Santo, eran seguidores, pero a lo mejor no habían escuchado exactamente lo que era el Evangelio, pues lo que era la obra de Cristo. Pues. Sí, recordamos las palabras que dijo el profeta Isaías, voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino al Señor y muestren frutos de verdadero arrepentimiento. Realmente recordamos un poquito cuál fue el trabajo de Juan el Bautista. Fue de preparar con su predicación. Él bautizaba para arrepentimiento, pero al mismo tiempo su trabajo era allanar el camino, dice la RB 60, por voz del profeta Isaías, voz del Espíritu Santo a través del profeta Isaías, donde el ministerio de Juan el Bautista era preparar los corazones, disponer los corazones para recibir la venida del Mesías, de Jesucristo. Y estas personas, casi puedo creer yo, por lo que dice la Escritura, ellos creían en el Mesías que vendría después de Juan el Bautista. Ellos tal vez no estaban como muy discipulados acerca, más claramente, vamos a decirlo así, acerca de todo lo que implicaba o el regalo o el don del Espíritu Santo que recibirían los que creerían en Jesús. Sin embargo, claramente ellos eran fruto del trabajo de Juan el Bautista, pastor. Sí, es lo que se predicaba antes de la venida de Jesucristo. Después que Jesús da la instrucción a los apóstoles, a los discípulos, empieza la predicación acerca ya de Jesús. Y luego con la resurrección de Jesús, entonces empieza a predicar acerca del Cristo resucitado. Y sí, lo que escuchaban la mayoría era acerca del bautismo de Juan. El bautismo que Juan, el que hablaba por arrepentimiento. Entonces la gente iba con Juan, se bautizaba porque iban arrepentidos. Pero cuando podemos ir con la lectura, entonces les dice Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Entendamos pues lo que significa la palabra bautizar, pues sumergir. A veces cuando hablamos del bautismo, de repente pensamos únicamente en el bautismo en agua, pero también es importante entender que lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, Él nos llena, somos sumergidos en Él, entonces es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí Pablo les pregunta, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron el bautismo de Juan. Seguramente estos discípulos habían sido bautizados sumergidos en el agua, porque habían entendido el mensaje de Juan, del arrepentimiento. Entonces Pablo les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel, es lo que comentaba Eduardo, o sea, que creyeran en aquel que Juan anunciaba que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo. Entre el versículo 4 y el versículo 5, a mí me parece que Pablo les explicó bien a estos discípulos quién era Jesús. Ellos habían escuchado acerca de lo que Juan decía del que vendría después de él. Habían escuchado del arrepentimiento para perdón de pecados y el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo les dice acerca de quién hablaba Juan y que este es Jesús el Cristo, dice el versículo 5, cuando oyeron esto, ¿y qué fue lo que oyeron? Pues el Evangelio, la vida de Jesús, porque seguramente todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra y todo lo que Jesús dijo, pues se propagó por muchas partes. Entonces dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí a veces queda hasta la duda, o sea, ¿está hablando del bautismo del Espíritu Santo o está hablando del bautismo en agua? Porque no menciona el pasaje, está interesante. El 5. Porque cuando oyeron acerca de Jesús, ¿sí?, del que ellos aparentemente ya habían creído, cuando oyeron esto, fue que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Aquí todo este hecho que vivió en este caso este hombre, que ni siquiera mencionan su nombre, es la experiencia del nuevo nacimiento unido con la obediencia. Acuérdense que en aquel tiempo la predicación del Evangelio siempre iba acompañada de la ordenanza que Jesús dijo, hagan discípulos y bautícelos. O sea, era algo prácticamente pues no simultáneo, pero iba implícito. El que creía
era bautizado pues, por el hecho de haber creído. No para salvación, sino porque había creído, porque ya era salvo, venía el bautismo. Lo que vemos aquí es esto también, pues la obediencia al bautismo, pero también vemos cómo el Espíritu Santo llega a la vida de este creyente. Acuérdense que también en el libro de los Hechos vemos cómo cada vez que alguien cree, después viene la experiencia del Espíritu Santo como confirmación. Obviamente nosotros entendemos que una vez que el creyente cree, recibe al Espíritu Santo. En este caso habría que confirmar con cada creyente y que él mismo confirmara. Lo mismo pasaba sobre todo a los creyentes judíos, porque pensaban que solamente para ellos era la salvación. De hecho, la presencia del Espíritu Santo en los gentiles es lo que convenció a los creyentes judíos de que también para ellos era el Evangelio. Acuérdense que Pedro se asombró cuando también ellos recibieron el Espíritu Santo. Era la confirmación también para los judíos, que en los gentiles también la salvación era para todos aquellos que creyeran, sin importar la raza. Y aquí en estos versículos vemos en un gentil la recepción del Espíritu Santo, la obediencia y bueno, y todo lo que implica el haber creído en Cristo. Sí, de hecho es bien interesante porque ellos están en Corinto, ¿no? Aquí están en Corinto, y en Corinto están estos 12 hombres que creyeron en la predicación de Juan. Entonces sí sería interesante, la Escritura creo que no lo deja tan claro, pero estos hombres creían en el Mesías, eran seguidores del Mesías, sin tal vez todavía saber que el Mesías era Jesús, el cual estaba predicando Pablo. Pablo ya les habla más claramente, inclusive pues vemos aquí que ellos se bautizan por medio de la fe, ¿no? Creen en el Mesías, ellos ya creían en el Mesías, pero no sabían quién era el Mesías como claramente. Pablo les enseña y, por así decirlo, se les abre el entendimiento, hay claridad acerca de su fe. Su fe ahora es más clara y es firme en Jesús. Es sin duda que Pablo tuvo que haber hablado no solo del arrepentimiento, sino de la fe en Cristo Jesús para perdón de pecados y para salvación. Se bautizan, Pablo impone manos, el Espíritu Santo viene sobre ellos, son bautizados con el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo, sellados para salvación. Dice aquí la Escritura, hablaron en lenguas y profetizaban. Eran unos 12 hombres. Sinceramente, no estoy seguro yo, por lo menos, si estos hombres eran judíos o eran gentiles. Me llama la atención que fuesen gentiles, casi no pienso que fueran gentiles, pero puede ser así. ¿Por qué? Porque esta predicación ellos tuvieron que haber aprendido esto o escuchado seguramente en la región, en Israel, no tanto en Corinto, no en Grecia, pero no lo sé. Yo creo que eran gentiles, pero parece como si fueran judíos. Bueno, ¿usted qué opina? Coméntenos en la transmisión. Está un poquito difícil, aquí nos pone la Escritura, no es tan claro, sinceramente, así es que no me atrevo a decir con tanta claridad, pero me parece que eran gentiles a mí, pastor. Sí, de hecho, aun cuando eran pueblos, como en este caso en Éfeso, Corinto, Filipo, eran pueblos gentiles, había comunidad de judíos. Acuérdense que de repente hubo una orden en Roma, que todos los judíos salían de Roma. Entonces, hay un momento en que en todas las comunidades gentiles hay judíos. De hecho, sí, por eso es que Pablo, aún yendo a un pueblo gentil, dice la Escritura, visita la sinagoga. Porque la sinagoga pues era para los judíos. Entonces, se necesitaba cierta cantidad de judíos para tener una sinagoga. Entonces, pues no sabemos exactamente. Pero lo que sí es que Pablo, sobre todo en pasajes anteriores o capítulos anteriores, menciona que él entonces iría a predicar a los gentiles. Aquí no sabemos, o igual puede haber sido una mezcla de judeo gentiles, sí. O no sabemos. Sí, de hecho, ahora que recuerdo, Éfeso está en Turquía, entonces sí, era bien un tráfico súper común. Lo que sí es que también Juan el Bautista era un mensaje de preparación para Jesucristo, que no era y Jesús ya era el cumplimiento del mensaje. Entonces, mucho de lo que habían oído o habían creído era pues el mensaje de Juan, preparándolos, pero ya viene el cumplimiento en Jesús, y era necesario pues que todos los que habían creído incluso con el mensaje de Juan fueran confirmados, y la confirmación o el sello de confirmación es el Espíritu Santo, porque así lo dice la Biblia. Entonces por eso es que el creyente debe tener la convicción de que si es creyente tiene al Espíritu Santo. En ese tiempo había gente que había creído por la predicación de Juan, y sobre todo pues en tierras lejanas, lejos de Jerusalén. Entonces había que confirmar, ellos mismos tenían que confirmar que habían recibido la salvación, pues, y era a través de la confirmación del Espíritu Santo. Por eso vemos que era necesario
el Espíritu Santo. Y la manera en que se hacía notar, pues era el hablar en lenguas, que es lo que pasó aquí. Sí, claro. ¿Sí? Cosa que en nuestros días, pues de repente entran las controversias. Pues. Lo importante aquí es la recepción del Espíritu Santo, la salvación que ven ellos. Ya la manifestación del Espíritu Santo, Él lo hace como Él quiere, pues puede ser las lenguas, algún otro de sus propias habilidades. Pero es interesante cómo el Espíritu Santo va llevando, en este caso a Pablo y a los que iban con él, hasta donde él iba, y había gente. De hecho, fue en Corinto, si no me equivoco, cuando le dice el Espíritu a Pablo que no calle, que hable, que tiene mucho pueblo ahí. Y creo que ya lo comenté en la clase pasada, Dios está trabajando, aún en lugares donde nosotros no hemos ido, pero está trabajando de tal manera que cuando vamos a ese lugar, ya Dios tiene preparado el corazón. Y aquí yo lo vuelvo a ver, pues cada vez que leo la Escritura me doy cuenta cómo nadie empieza de ser una obra, de cero. Dios trabajó antes y pues nuestra tarea es ir a donde Él ya ha estado trabajando para iniciar la obra, como ha pasado aquí mismo en Sinaloa, ¿no? Lugares donde uno va, resulta que la gente cree, y hasta parece como que estaban esperando el Evangelio, y realmente pues Dios estuvo trabajando en los corazones. Por eso es importante la oración por la gente que no conoce al Señor, para que Dios prepare el terreno, y cuando el sembrador, que es el creyente, siembre la semilla, que es la palabra, pues haya fruto, pues, porque Dios trabajó en esa tierra. Sí, de hecho, en el versículo 6, es un versículo controversial, bien menciona nuestro pastor. Sí, quiero aclarar una cosa. Hay muchas cosas que pueden generar controversia, como las lenguas que profetizaban. Sí, la Escritura lo menciona. Más bien yo quisiera centrarme en lo siguiente, que el Espíritu Santo, cuando viene a la vida de una persona y produce el arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero y auténtico que va a mostrar fruto. Es decir, tú vas a ver algo que nadie va a poder negar, un cambio de vida, un cambio de mente, ¿no? Dice la Escritura que el pecado que antes amábamos, pues ahora aborrecemos, ¿no? Si bien el creyente seguimos pecando, pero no deliberadamente, y además ahora amamos a vivir en santidad, amamos a Dios. Realmente solamente un nacido de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, es entonces la mayor evidencia de una fe verdadera es el nuevo nacimiento, un cambio radical en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, como pues ha pasado con cada uno de los creyentes, ¿no? Los que hemos creído, era nuestra vida pasada era diferente. Dios lo hizo, no es por nosotros, por su gracia fuimos salvos por medio de la fe. Y esto quisiera que fuera, pastor, la mayor aclaración. El mayor testimonio de una fe verdadera es el nuevo nacimiento, un cambio radical de mente, de corazón, y obviamente que el Espíritu Santo nos está siempre convenciendo, ¿no? de nuestros pecados. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, es el que lleva al arrepentimiento. Acuérdense que había muchos seguidores de Juan el Bautista, y al parecer estos seguidores eran fieles precisamente a la luz que tenían, pues al mensaje que tenían, pero sí era necesario aclarar más sobre la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Es decir, esto es el Evangelio de Jesús, y esto fue lo mismo que sucedió con Apolos. Se le explicaron más claramente el Evangelio, pues. Entonces, pero sí, que quede bien claro, como dice Eduardo, el Espíritu Santo, esto que sucedió en el versículo 6, es la evidencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, habilidades de él, pues. Los dones, pues, lenguas, profecía y más habilidades del Espíritu Santo son evidencias de él. Entonces, en el creyente se debe evidenciar, aquí menciona estos dones, pero en cualquier creyente debe evidenciarse su presencia a través de los dones de él. Dice el versículo 7 que eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Acuérdense que Pablo buscaba la sinagoga, porque ahí donde estaba la gente que se supone, ¿no? Se supone que querían escuchar palabra de Dios, pues leían los rollos que había. Bueno, Pablo cada vez en donde quiera que estaba buscaba una sinagoga, y si no había, buscaba donde se hacía la oración. Y bueno, en este caso otra vez, lo interesante es cómo la actitud del creyente, en este caso Pablo, lo que hacía, entró a la sinagoga, pero dice ahí que habló con denuedo por 3 meses. O sea, estamos hablando de 90 días donde Pablo con denuedo hablaba, discutía. Acuérdense que discutir no es la discusión que usted y yo a veces podemos tener con alguien, pues era estar hablando con energía, con ánimo, y persuadiendo acerca del reino
de Dios. O sea, Pablo, el creyente, cumpliendo su ministerio en donde quiera que iba, porque para eso iba Pablo, ¿no? Fue enviado precisamente a compartir el evangelio a los gentiles. Sí, de hecho, él siempre, como, no sé, recordemos los capítulos pasados donde Pablo está mostrando el evangelio a los judíos en Berea, dice la escritura que ellos eran más nobles, es decir, no se cerraban, pues, escuchaban a Pablo, escuchaban sus argumentos bíblicos. Pablo demostraba con la escritura que Jesús era el Cristo, y sobre todo algo bien importante, que el Cristo tendría que padecer para morir y después resucitar. Entonces Pablo siempre demostrando a través de la escritura sus argumentos bíblicos con la escritura que Jesús es el Cristo de que habla, o sea, mostrando, esto se profetizó por un ejemplo, por profeta Isaías o por profetas, diferentes profetas, y Jesús fue el que vivió, él fue el enviado, el Hijo de Dios, que es Dios, y explicando Pablo con la escritura. Seguramente Pablo estaba haciendo esto mismo aquí con estas personas, con estos creyentes o piadosos, vamos a llamarles así, porque ellos ya se reunían a escuchar la palabra de Dios en las sinagogas, que es precisamente donde Pablo predicaba, discutiendo, más bien la escritura puede decir como debatiendo, ¿no? Debatiendo, recordemos que en las sinagogas, no los judíos y gentiles que se reunían en las sinagogas no entendían claramente dos puntos bien importantes. Uno, que el Mesías, el Salvador que iba a venir, tendría que padecer. Ellos lo imaginaban como un rey poderoso en victoria, sí, pero ellos no entendían, es algo que siempre Pablo explicaba, que iba a tener que padecer, inclusive como lo dice el profeta Isaías, él sería molido por nuestros pecados, aún siendo él sin mancha y sin pecado. Y dos, persuadiendo acerca del reino de Dios, como explicando más claramente cómo es el plan de Dios, y como lo leemos en carta a los Efesios que estudiamos semanas pasadas. Pablo les revelaba más claramente, o sea, como mencionaba nuestro pastor ayer, creo, en el taller de dones, cómo Dios le revelaba al apóstol Pablo claramente cuál fue su plan, y Pablo lo dice en sus cartas como un secreto guardado desde la fundación del mundo, que es el evangelio. Lo que Dios tendría que hacer, es decir, enviar a su propio Hijo, Jesús, a pagar por nuestros pecados. Él iba a padecer, iba a morir, para resucitar y reinar eternamente con Dios, que es el mensaje del evangelio, no es lo que Pablo explicaba. Sí, recuerda también que lo que conocían en este caso los judíos o los gentiles que abrazaban la fe judía y que iban a las sinagogas, lo que conocían eran lo que había en el Antiguo Testamento, las profecías. Esperaban un Mesías, pero nunca nadie se imaginó que iba a ser Dios mismo el que iba a venir como el Mesías, y menos en las condiciones en las que vino. Entonces, Pablo no tenía en el Nuevo Testamento como para predicarles el Nuevo Testamento, tenía que irse de las Escrituras, explicarles y cómo las mismas Escrituras del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús, hacia un judío llamado Jesús. Y eso es lo que Pablo explicaba y les hablaba claramente para que entendieran la profecía, cómo apuntaban a Jesús, aquel que los mismos judíos habían crucificado. Entonces Pablo les aclaraba, los persuadía acerca del reino de Dios. Recuerda que el mensaje de Jesús fue: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 9, aquí viene pues la otra parte, pues lo que sucede siempre. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Siempre hay gente que se dura, que no cree, pero dice aquí la ventaja, dice algunos no creyeron. Incluso algunos, los que no creyeron, maldecían el camino. Acuérdense que así le llamaban pues a esta nueva ideología que estaba presentando Pablo pues al evangelio, a los cristianos, les llamaban los de el camino. Maldecían el camino delante de la multitud. Entonces Pablo se aparta de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, deciden irse a otro lugar. O sea, el evangelio no se detuvo, no dejaron de enseñar, sencillamente nada más cambiaron de lugar. Por ahí hay un hombre llamado Tirano. De hecho, estábamos platicando hace rato, Eduardo y yo, si este hombre sería creyente. Digo, pues si no fue creyente era simpatizante, pero por las circunstancias que vivían los discípulos, ¿sí? La oposición que tenían, el riesgo que había, pues no creo que alguien estuviera así como que queriendo ser amigo de los cristianos sin serlo, arriesgándose a todo lo que vivía
el cristianismo en aquel tiempo. Es muy probable que este hombre tirano haya sido creyente. De cualquier manera, lo que vemos es a un hombre disponiendo lo que tenía para que el evangelio siguiera compartiéndose, porque estuvo Pablo ahí mucho tiempo en Éfeso, y bueno, estuvo por lo menos 3 meses en la sinagoga, y después ya se van a una escuela de uno llamado Tirano, donde sigue discutiendo cada día, pues, o sea, y discutir es hablar, es compartir con energía, con pasión, pues, que es lo que se necesita. Yo creo, no, lo que necesitamos los creyentes, Sí, hablar sí. con pasión, pues, así como cuando hablamos de un partido de fútbol, de un partido de básquetbol, que hasta nos emocionamos. Bueno, es lo que hacía Pablo, pues, se emocionaba, pues, y así lo pone el escritor, discutía, pero no es que estaban ahí alegando entre ellos, sino era el ánimo que tenía Pablo para hablar con denuedo, con energía. De hecho, hasta algunos lo mencionan que con agresividad, pues, pero no agresión, sino por la actitud, pues, que tenía Pablo. Dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. O sea, yo creo que Pablo estuvo ahí en Éfeso cerca de 3 años, si no me equivoco, porque ya tenía tiempo ahí, estuvo todavía 2 años, ¿sí? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, está hablando de Asia, y no está hablando de una ciudad, sino había gente en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es interesante cómo, partiendo de una persona, un creyente dispuesto a compartir su fe, a compartir el Evangelio, el Señor se encarga de que se distribuya. Sí, de hecho, una de las notas que tengo aquí es cómo Pablo, a pesar de la situación, ¿no?, de siempre poner en riesgo su vida, siempre valientemente predicó la palabra. Versículo 9, endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo. Jesús explica esa disposición, esa mala disposición del corazón de algunas personas, como que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿no? Y no queriendo que nadie los reprenda, nadie que les diga, estás mal, arrepiéntete, cree. Y es bien curioso porque en las sinagogas se juntaban regularmente judíos, obviamente eran sinagogas judías, y también muchos gentiles que creían en Jehová, que creían en el Creador, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser personas que profesaban fe en Jehová, ser creyentes en Jehová, a pesar de eso, en las mismas sinagogas se endurecían su corazón, no creían el mensaje de Pablo, y sobre todo, bien curiosamente, maldiciendo el camino, maldiciendo el plan que Dios dispuso para la salvación del ser humano. Es decir, ellos buscaban de alguna manera, porque eran personas que buscaban de Dios, o sea, no hay ninguna duda, eran personas que dentro de las sinagogas buscaban de Dios. Sin embargo, al predicarles el mensaje que Dios trae para ellos, lo rechazan deliberadamente, rechazan el mensaje de gracia, rechazan deliberadamente el mensaje de la gracia de Dios para los seres humanos, donde dice el apóstol Pablo que Dios nos dio la oportunidad también a los gentiles de arrepentirnos para el perdón de pecados y para obtener vida eterna. Y no solo no creían, sino que maldecían, y en el futuro persiguieron al apóstol Pablo. Es casi increíble, pastor, que personas que profesaban fe en Jehová y se les consideraba de alguna manera como piadosos, vemos que realmente ellos solamente era apariencia, realmente era apariencia delante de las personas, porque si ellos hubieran buscado a Jehová de todo corazón, no hay ninguna duda que hubieran creído en el mensaje de Cristo Jesús. Claro. Hay una versión de la Biblia que al hablar de esto dice que algunos se negaron obstinadamente a creer. Y es que la mentalidad del judaísmo está enfocado mucho en ganar, en obtener. Y el evangelio de Jesús pues era radicalmente opuesto, pues porque se trata de dar, de perder la vida para tenerla, de ser el último para ser el primero, de humillarte para ser exaltado. Entonces obviamente al judaísmo pues esto no le pareció. Y hablaban precisamente, criticaban y hablaban mal, maldecían el evangelio. Pues prácticamente están hablando del evangelio. Afortunadamente aparece este hombre tirano donde pone su escuela, que hay otra versión donde habla que era una iglesia, pues pues ahí era una congregación ahí con este tirano. El evangelio no se puede tener a pesar de la oposición, a pesar de los corazones endurecidos, a pesar de que se te cierren las puertas de un lugar. El Señor sigue haciendo su obra, tanto al grado de que Pablo pues
no era un hombre que se desanimaba fácilmente, no era un hombre que claudicaba, era un hombre que, pues, que seguía lo que el Espíritu Santo, y entendía que la oposición es también parte. De hecho, si vemos en el libro de los Hechos al principio, la manera en que el Evangelio empezó a desparramarse por todas partes fue a raíz de una persecución. O sea, la oposición, el que haya enemigos del Evangelio, lo único que hacen es que ayudan a que el Evangelio se siga esparciendo, porque obviamente no se va a acabar la oposición. Y me parece que ahora sí que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pues. Es lo que nos ayuda a madurar, a crecer y a seguir compartiendo el Evangelio, porque es interesante cómo los cristianos estaban siendo perseguidos, y dice que los que se dispersaron iban por todas partes predicando el Evangelio. Yo me los imagino siendo perseguidos, pero veían a una persona y les predicaban, pues llegaban, y aparte los judíos o los judaizantes también eran pues como malosos, porque sabían que se habían ido para allá, los seguían. O sea, bueno, no cabe duda pues que el enemigo así es. Así que, hermano, no se sienta mal si de repente siente oposición, siente que los corazones se endurecen, siente que se ponen en su contra. Si usted está predicando el Evangelio, es natural, porque el Evangelio, pues no, obviamente, pues a la gente que está pensando en sí mismo, gente que está pensando solamente en obtener, el Evangelio es totalmente diferente esa manera de pensar. Entonces, por eso es que no debemos animarnos, sino seguir adelante. Pablo estuvo ahí 2 años compartiendo el Evangelio. Dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Aquí está otro mensaje importante, que es Dios el que obra a través de la vida de la iglesia. Es Dios. O sea, no puede ningún creyente adjudicarse el mérito de lo que hace el Señor. Pues, el Señor no puede decir, es que yo hice esto, yo hice aquello. Es Dios. Aquí lo dice, Dios hizo milagros extraordinarios a través de Pablo, de tal manera, fíjense, que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Cuando Dios obra, lo hace de tal manera que la gente se da cuenta de que eso solamente Dios lo puede hacer. Es la manera en que Dios obra. Versículo 13, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. O sea, se dedicaban según ellos, a sacar demonios. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y es interesante esto, hablando pues de esta situación, porque en nuestros días tal parece que el cristiano tiene que reconocer a los espíritus y querer sacarlos. Pero lo que yo veo en la Escritura es al revés. Son los espíritus, los demonios, los que reconocen la presencia de Dios, porque lo vemos. ¿Sí? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Y aquí dice, conozco a Pablo y a Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? O sea, los mismos demonios conocen la autoridad del Señor, la presencia del Señor es reconocida hasta por los espíritus malignos. Lo que pasa es que las películas de Hollywood nos han enseñado otra cosa, ¿verdad? De los espíritus de los demonios. Pero la Biblia nos enseña que la presencia de Dios, sí, somete, porque es autoridad del Señor para estos espíritus, y aquí lo vemos. Había ambulantes que no eran ni creyentes y querían exorcizar en el nombre del que predica Pablo. Y entonces dicen, es que conocemos a Jesús, conocemos quién es Pablo, reconocen a los hijos de Dios, pero ustedes quiénes son. Y aquel hombre, quien estaba en espíritu malo, salta sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sí, qué tremendo como la palabra correcta, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Recordemos que siempre Pablo defendía su propia predicación, diciendo que él solo predicaba a Cristo crucificado, y que no era una predicación como de palabras persuasivas meramente, sino que su predicación iba acompañada por el respaldo del Espíritu Santo, que es el que obra al día de hoy, el que obraba con el apóstol Pablo y va a seguir obrando en la iglesia del Señor conforme a su gracia, conforme a su disposición. Nosotros, en lo personal, me ha tocado ver como un ejemplo, pues voy a citar un ejemplo. Un hermano una vez estaban reunidos
y él oró ahí, antes de despedirse oró, y una persona sanó. Él no oró por la persona para que sanara, él oró para despedirse. De hecho fue orar por una persona que sí estaba enferma, ¿no? Pero curiosamente, una persona que estaba ahí no era creyente, ese mismo día sanó, dio testimonio de que sanó, de que Dios obró. Esa persona puede testificar de que Dios obró. ¿Cómo? Nosotros no podemos, nosotros podemos como creyentes desear con fe, orar por fe, y lo he hecho, orar por fe por alguien para que sane, y Dios va a escuchar nuestra oración sin duda, pero la voluntad de Dios siempre se va a cumplir y Él va a obrar conforme siempre a su voluntad, ¿no? Dios nos escucha, puede ser también que oraste y Dios escuchó y Dios obró, gloria a Dios que nos escuchó, pero realmente aquí vemos que Dios estaba obrando de una manera bien particular y bien especial con el apóstol Pablo, con los apóstoles, especialmente aquí con el apóstol Pablo. Pastor, que imagino para Pablo qué gran privilegio que Dios lo haya elegido para usarlo de esa manera. Lo respaldaba de una manera tremenda, de una manera bien tremenda. O sea, aquí vemos algo totalmente tremendo, donde le llevaban enfermos, los paños o los delantales que usaba Pablo, que estuvieron en su cuerpo, solo con exponer a los enfermos con ellos se iban las enfermedades, inclusive eran expulsados los espíritus malos solo con, o sea, imagínate una manera, digo, Dios eligió al apóstol Pablo para ese trabajo, y el respaldo de Dios me gusta mucho verlo, porque me llena a mí también de fe como Dios, o sea, Pablo, una persona que considerada pues débil, siempre se consideró débil, orando, Señor, quítame el aguijón, y siempre pasando penalidades, lo latigaban, pasaba hambres, lo metían en la cárcel, y aún sin embargo Dios siempre estuvo con él, y él con Dios, ¿no? Pablo con Dios también. Definitivamente la presencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo era evidente. Sí. De hecho, él mismo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso era notorio para todos, pues, incluso hasta para los demonios. Y lo vemos aquí, Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y de hecho en la carta de los tesalonicenses, Pablo cuando les escribe les dice que recibieron las palabras de Pablo entendiendo que no eran palabras de hombre, sino que venía de parte de Dios. O sea, Dios confirmaba en la vida de Pablo que lo que Pablo predicaba era la verdad. Además, Pablo siempre citaba pues las escrituras, lo que había para que a través de la palabra la gente pudiera creer, y muchos creían. De hecho, a raíz de esta circunstancia que Pablo estaba viviendo ahí en Éfeso, dice el versículo 17, que esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto a judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Siempre que el Espíritu Santo se manifiesta a través de sus habilidades o haciendo lo que Él hace, siempre el resultado va a ser que el nombre de Dios es glorificado. Y esa es la evidencia de que la obra es del Espíritu Santo, cuando Dios es glorificado. Cuando la gloria se la lleva el hombre, pues ahí no fue a través del Espíritu Santo. Aquí el resultado fue que el nombre del Señor era magnificado. Versículo 18, vemos el fruto o el resultado de una vida controlada por el Espíritu Santo. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Me parece interesante que pongan esto en la Escritura, porque se habían entendido el mensaje, que aun cuando había mucha inversión de dinero en lo que tenían o en lo que creían, decidieron quemarlo, pues. O sea, consideraron como basura, lo mismo que el apóstol Pablo consideraron como basura en lo que creían. Y eso es interesante, porque de eso se trata la obra de Dios, de vivir conforme a su voluntad. La vida de Pablo daba evidencia pues del respaldo que tenía, porque el Espíritu Santo moraba en él, pues era la evidencia. Y el propósito siempre es que Dios sea glorificado, que su palabra se extienda. Y el apóstol Pablo, todo lo que él había logrado antes de Cristo lo consideró como basura. Y aquí vemos también personas y menciona pues toda la inversión de dinero que había, pero decidieron quemar todo eso era más preciado o de más valor lo que habían encontrado ahora, que era el Evangelio de Jesús. Y entra el versículo 20, que así, de esta manera, crecía, y son dos palabras interesantes, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. O sea, lo que hace el Espíritu Santo cuando un creyente se deja usar, provoca crecimiento, provoca conversiones,
y sobre todo permanencia en la fe, en la fe de Jesús. Sí, de hecho es un buen punto para considerar es que ahora con estos cambios ha habido pues controversia acerca de si debemos reunirnos los creyentes, cuándo debemos reunirnos, hasta dónde está en juego la salud de la iglesia, de los miembros, y sabemos que van a venir persecuciones, que esto no es nada, que vienen cosas muchísimo peores en el futuro para los creyentes. No sabemos si a nosotros nos va a tocar, pero lo que sí sabemos es que van a suceder porque la Escritura lo dice. Y creo que es buen punto a considerar. En ellos, por ejemplo, Pablo, pues ellos se fueron de la sinagoga. Dice la Escritura que Pablo tomó a los 12 que habían creído que él mismo los llevó a la sinagoga, los tomó de ahí y se los llevó aparte, ¿no? No sabemos, como dice nuestro pastor, con claridad si este tirano, dueño de una escuela, a mí me parece que pudo haber sido filósofo o exfilósofo, dueño de una escuela de pensamiento, posiblemente fue así, muy posiblemente. Sin embargo, él permitió que la enseñanza cristiana se promoviera en esa escuela, dice la Escritura, por lo menos por 2 años, por lo menos. Y me gustaría pensar que esto continuó a pesar de que el apóstol Pablo ya no estaba ahí. Y algo bien importante, nosotros, la Escritura nos enseña con esto que, primero, no importa que haya oposición, no importa que en algún momento no tengamos dónde reunirnos, Dios va a proveer de otro medio. Te dejo saber, no es un secreto que, por ejemplo, en China, Tailandia, se reúnen los cristianos aún en las alcantarillas, ¿no? En silencio, aún en total silencio, porque está prohibido. Aún en Tailandia ha habido personas que por parte de las autoridades de su gobierno los han matado, los han torturado, solamente por reunirse a escuchar la palabra de Dios, y eso es tremendo. Y aquí pues había persecución, siempre había habido persecución, no es nada nuevo, va a haber más persecución en el futuro, y sin duda que cuando la Escritura nos enseña, también nos advierte y de alguna manera nos prepara. Como dice, no es la misma cuando estás esperando el trancazo a cuando te agarran desprevenido. No debería agarrarnos desprevenido ninguna de estas pruebas, como lo dice también el apóstol Pedro, que no nos debe tomar por sorpresa cuando estemos pasando por diversas pruebas, porque es necesario que nuestra fe sea probada, ¿no? Y sin duda que aquí, a pesar de que la fe de Pablo, la fe de estos 12 hombres y muchísimos más fue probada, sin embargo, versículo 20, que es nuestro pasaje central el día de hoy, así la palabra, independientemente de eso, es más, a pesar de eso, la palabra crecía y prevalecía, permanecía, crecía poderosamente la predicación de la palabra del Señor, pastor. Sí, hermoso, ¿no? Incluso me atrevería a decir que las circunstancias, por muy adversas que sean o difíciles, son instrumentos que Dios usa para el crecimiento. Porque a pesar de las circunstancias, y lo puede ver usted en todo el libro de los Hechos, porque es el Espíritu Santo obrando a pesar de las circunstancias, o incluso las mismas circunstancias, porque Pablo lo dice, que su sufrimiento, lo único que logró fue que el evangelio creciera más. De hecho, dice Pablo que algunos predicaban hasta por contienda, pero el resultado era que el evangelio se iba creciendo. O sea que la oposición no detiene el evangelio. A la iglesia, lo mismo Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. O sea, la iglesia va a seguir. No estoy hablando de edificios, estoy hablando del cuerpo de Cristo, porque hay lugares, como menciona Eduardo, también en Asia, donde se reúnen en secreto, y la iglesia sigue trabajando y no tienen templo. Es decir, no tienen un edificio, sino que se reúnen en alcantarillas, en casas abandonadas, en silencio, con poca luz, donde uno lee la palabra o lo que saben de la palabra, porque a veces ni les permiten tener Biblias, pero es la iglesia del Señor porque es Dios así cumpliendo la obra. Versículo 21, pasadas estas cosas, o sea, esto es como narrativo, pero es importante ver cómo el Espíritu Santo obra. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia. Acuérdense que Macedonia es una región, no es una ciudad, es una región, y Acaya es otra región. Pablo tenía el llamado, fue enviado pues a predicar, y lo comentamos al principio, este será su segundo viaje misionero. Recorre estas regiones diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. Acuérdense que andaban con Pablo. Entonces Pablo envía a Macedonia a Timoteo y Erasto. Él se queda por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo, se quedó en Asia, y luego dice el versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Es interesante cómo lo menciona la Biblia, pues. O sea que era un disturbio grande.
acerca del camino, es decir, acerca del evangelio, acerca de la predicación de Pablo y de los creyentes. Y luego viene a qué se debió el disturbio. Un platero llamado Demetrio, es decir, que trabajaba la plata, hacía de plata templecillos de Diana. Recuerde que allí en Éfeso había un templo de la diosa Diana, y se dedicaba a hacer templecillos como especie de estatuillas, que daba no poca ganancia, es decir, que daba mucha ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo, este hombre Demetrio los reúne y les dice: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritando dijeron: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y algunas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. Vean todo el alboroto que se hizo en contra del evangelio, ¿sí? Porque así sucede. El evangelio viene a cambiar ideologías, viene a cambiar maneras de pensar, viene a dar al traste, como dicen, a todas aquellas ideologías que alejan a las personas del Señor. Y aquí había un templo a una diosa Diana, y habían hasta, no sé si lo vendían como amuletos, ¿no? Para que la gente tuviera ahí su templecito. Pero bueno, la predicación era que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo, y eso les estaba tumbando el negocio. Esto Pablo lo vivió en otra ocasión con una joven que tenía un espíritu de adivinación, que Pablo también le saca el espíritu de adivinación, y también obviamente eso trae pérdida de ganancia, y también se alboró hasta la cárcel fue a dar a Pablo, pero obviamente los liberaron. Pero pues esto sucede, es la vida cristiana. Sí, de hecho la oposición aquí la vemos con mucha claridad. La oposición no era la predicación, la oposición no era la doctrina, la oposición no era si Jesús era o no el Mesías. Aquí en este caso específico, en estos versículos, la oposición venía de que les iba a impedir su negocio. Ya no les iba a hacer negocio, no estaban muy preocupados por su devoción hacia Artemisa o hacia Diana, aquí la menciona como Diana, de los Efesios. El problema que tenían con Pablo y su predicación principalmente, pastor, era que iban a dejar de ganar dinero. Entonces ahora hay muchas razones por las cuales surge la oposición, diferentes ideales, diferentes maneras de prácticas, enseñanzas. Sin embargo, aquí qué curioso, en la actualidad sucede igual. En la actualidad esto no ha cambiado mucho. A quien le afecta su interés económico, en este caso como eran los artífices, ellos creaban como indulgencias o cosas así para venerar, ¿no? O ídolos. El templecito de Diana que hacían como maquetitas, algo así, ¿verdad? No sabemos el tamaño con claridad, pero me imagino que la gente los ponía en su casa, y así como ahora que le prenden una veladora o cosas así, la gente los compraba, y dice aquí que no dejaba pocas ganancias. Es decir, como eran de plata, me imagino que tenían un valor más o menos alto. Era un buen negociazo para estos artífices. Y ahora Pablo se encuentra con un siguiente problema. Ahora, una vez más, él está haciendo un tropiezo para el negociazo, para el negocio de estas personas aquí en Éfeso, en Turquía. Y pues, otra oposición más, ¿no? A pesar de tantas que había. Sí, y no solo Pablo, todos los que andaban con él se habían envueltos en esto. Aquí, en el teatro, arrebataron a Gallo, Aristarco, que eran macedonios, compañeros de Pablo. Dice el versículo 30, y Pablo, queriendo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. Incluso dice que algunas autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, le mandaron un recado rogándole que no se presentase en el teatro, porque la gente estaba enardecida. Prácticamente era era un disturbio con el propósito de linchar a Pablo y a quien siguiera pues la predicación de Pablo. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra,
porque la concurrencia estaba confusa. Además, estoy convencido de que No sabía había gente que ni sabía qué era, pero ahí era alboroto, ahí van. Sucede en nuestros días, no sé de qué es, pero ahí va. Sí, Bueno, o sea que no eran mexicanos, pero sin embargo ahí va. No sabían, dice, y los más no sabían por qué se habían reunido. O sea, yo creo que después del problema, Qué chistoso ¿y esto que para digas. qué era? Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Recuerde que pues eran pueblos paganos, eran pueblos gentiles y tenían infinidad de deidades. Acuérdese también cuando Pablo estuvo en Atenas, pues en todos aquellos lugares había diferentes deidades. Entonces, cuando se dan cuenta que era judío Alejandro, que los quería callar o calmar, pues empiezan a gritar acerca de Diana, que es grande Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen venida de Júpiter? O sea, era una pregunta: ¿quién no sabe esto? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y que nada hagan precipitadamente, porque ni sabían. Mire, eso experimentó Jesús, porque los fariseos y los sacerdotes, ¿se acuerdan que ellos son los que iban al pueblo y los alborotaban en contra de Jesús? Incluso yo estoy seguro que mucha de la gente que gritó crucifícale fue mucha de la gente que fue alimentada, que fueron sanados, porque llegaron y no sabían ni de qué se trataba. Bueno, aquí estaba pasando algo similar. No sabían ni por qué, entonces tuvieron que aclararles el asunto. Y este hombre Alejandro pues tuvo mucha sabiduría, pues, porque les dijo: bueno, ¿quién no sabe acerca de la ciudad de Efesios y que Diana es la guardiana del templo? Que Efesios es la guardiana del templo de la diosa Diana y de la imagen de Júpiter. O sea, ¿quién no lo sabe? Sí, esto no se puede contradecir. Así que mejor cálmense y no hagan nada precipitado, porque ustedes han traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es decir, no están hablando en contra. La predicación de Pablo no era acerca de las creencias de todos los demás. La predicación de Pablo era del evangelio de Jesucristo. Y esto es interesante, porque la tarea del creyente es hablar de la verdad, no es estar hablando de la mentira. O sea, Pablo nunca mencionó la mentira que había atrás de esta idolatría hacia la diosa Diana. Pablo hablaba del evangelio de Jesús. Entonces, por eso les dice: este hombre no ha dicho nada en contra de su diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede, es decir, pues que lo arreglen como debe ser. Hay procónsules, es decir, hay como presidentes municipales, ¿no? Así que váyanse y que lo acusen como debe ser. Y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, es decir, se puede hacer todo en orden, como lo marca la ley. Prácticamente les estaba diciendo, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. No había ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, los calmó, pues, y les dijo: esto está fuera de la ley, hay que hacer todo en orden, porque esto más bien pareciera una sedición, y esto sí era un delito en aquel tiempo. Habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Como decía Pablo, otro problema más. Mira, el cristiano no busca los problemas, sino que el evangelio, pues, a quien no le gusta, o a quien le tumba el negocio, o a quien le tiene que cambiar la vida. Por ejemplo, si una persona que tiene un negocio de venta de cerveza se convierte en el evangelio, se genera un problema, porque va a tener que dejar de vender lo que le retribuía económicamente. Bueno, aquí estaba pasando algo así, porque el evangelio, hay quien busca las maneras de estorbar el evangelio. La batalla es real, hay un enemigo, pero pues también tenemos la victoria que nos da el Señor, o que venimos desde la victoria. Pero los problemas, pues es difícil evitarlos, a menos que uno no haga nada, pues. De hecho, el evangelio en sí ya es problemático, ya trae problemas, hasta ofensa. Y pues esperemos que esto que está escrito aquí, pastor, entendamos que es para nuestra enseñanza. No está ahí para nuestro mero conocimiento histórico, sino que hay mucha enseñanza aquí. Como vemos, por ejemplo, a mí me queda mucho en mi corazón, en mi mente, la valentía de Pablo y los que estaban con él. Los que estaban con él, como que los inspiraba también la valentía de Pablo.
era osado hasta cierto punto, porque vemos que él, a pesar de que sabía que podía morir, él quería ir me parece que sí se entiende que los mismos cristianos lo detenían. Pablo, no vayas. Y Pablo, aún sabiendo que Pablo sabía que él podía morir, ¿no? O ser arrestado, ser encarcelado. Sin embargo, la valentía de Pablo, pues sí es para honrarse, ¿no? Claro, entendiendo que la valentía de Pablo venía de la convicción de que contaba con la presencia Claro. del Espíritu Santo. Sí, y con esa valentía, y es que mire, si usted analiza la vida de Pablo antes de Cristo, era un hombre comprometido con sus ideales, pues él hacía lo que creía que era lo Con una correcto. tremenda convicción Y esto de nos Dios. enseña que en Cristo, así con la misma intensidad o con la misma pasión con la que andábamos en el mundo, es la misma pasión con la que deberíamos andar ahora en Cristo. Pero es bien curioso, Eduardo, porque alguien que era antes de Cristo osado y se atrevía y hasta se amanecían, se convierten al Cristo y no se quieren desvelar en una vigilia. O sea, cómo el apóstol Pablo, él siguió teniendo su misma personalidad, pero ahora transformada por el Espíritu Santo, y con la misma pasión que perseguía a la iglesia, ahora con la misma pasión predicaba acerca de Jesús. Y esto también es otra enseñanza para nosotros, no nomás así como decía Eduardo, algo histórico, es la enseñanza bíblica. ¿Sí? Acuérdate cómo eras, cuál era tu pasión, cómo buscabas ocasiones para pecar o para hacer lo que hacías. ¿Por qué no ahora buscas con la misma intensidad ocasiones para evidenciar a Cristo en tu vida, para compartir la palabra, para ser de misión para otros? Si eras de los que le hablaba a tus amigos que se quieran ir de parranda en la noche, ahora háblales con la misma intensidad, pero para compartirles la palabra. Sería interesante que así como éramos en el mundo, fuéramos con la misma intensidad ahora en Cristo. Porque yo veo a Pablo, el mismo Pablo, pero ahora transformado y obviamente con un propósito diferente. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra discutir que es aquí, es que hablaba con valentía. Pues. Sí, O sea, debatía, con toda pues. valentía y con seguridad hablaba delante de los judíos que había ahí, de los gentiles, por la convicción que traía. Pablo era un hombre que si antes de Cristo era arrebatado, era decidido, era fiel a sus creencias, ahora con la verdad en su vida, pues imagínate, y con la convicción de que ahora tenía el aval de la presencia del Señor en su vida, pues Pablo se atrevió a hacer lo que hizo, pues. Sí, de hecho, es muy buen momento, pastor, para analizarnos si realmente venimos viviendo en la fe. Es buen momento, este pasaje es muy buen momento, es muy buen ejemplo para nosotros analizar nuestra propia vida, si realmente venimos viviendo en la fe. Así es que yo te pido esta mañana y te invito a que te analices a ver si realmente vienes viviendo en la fe conforme a la Escritura, una fe valiente. Dice la Escritura que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Además también es muy buen momento para analizar si lo que estamos predicando realmente o compartiendo es el Evangelio del Señor Jesucristo y no al hombre. Realmente yo vería ridículo al apóstol Pablo predicando en medio corriendo peligro su vida y predicando él. No, pues fíjate que dijo Apolos o dijo Tito, dijo fulanito de tal. No, siempre Cristo, predicando a Cristo y Cristo crucificado por delante. ¿Y qué pasaba? Dios lo respaldaba, ¿no? Con todo lo que hacía. Sí, aprovechando este tiempo de pandemia y que quédate en casa, lo que sí nunca nos dijeron las autoridades es de que nos quedáramos callados, pues. Porque una cosa es que te quedes en tu casa y otra cosa es que puedas hablar por teléfono, grabar un audio y enviar mensaje. Puedes seguir predicando desde tu casa, pues, o sea, no es necesario, porque muchos piensan de que no es que tengo que estar en la casa, pero no te dijeron que te estés calladito, te dijeron que estés en casa para evitar contagios, pero puedes seguir predicando el Evangelio, puedes seguir ayudando a las personas. Es importante porque Pablo, incluso Pablo encarcelado, él seguía compartiendo, o sea, las rejas no lo detenían. Así que yo te animo, hermano en Cristo, que esta situación, aunque estés en casa, pero no te detengas a estar conectado con el Señor, a estar conectado con otras personas para compartirles el Evangelio, porque el Evangelio nada lo detiene, ni el confinamiento en el que estamos. Hay que seguir predicando. Y bien, pues terminamos con el capítulo 19, un capítulo largo, pero gracias a Dios que pudimos llegar al versículo 41. Recuerda que el versículo 20 es el texto para memorizar. Y el próximo domingo estaremos viendo el capítulo 20 del libro de los Hechos. El próximo jueves estará aquí con nosotros el hermano Edgar Higuera.
Así que Edgar, si nos está escuchando, ya sabes, no hay que irse preparando para leer. Sí, hermano, si usted es hermano de la iglesia, lo voy a estar va usted a estar viniendo también algunos de los jueves, así que esté atento, porque el propósito es que todos podamos participar en esto, en el estudio de la palabra del Señor. Bien, pues vamos ahora para terminar. Eduardo, gracias. No, gracias, pastor, por invitarme, gracias. Vamos a terminar y recuerde que los jóvenes también, los jóvenes tienen su clase a la misma hora, 10:30 de la mañana a través del Zoom. Va a aparecer también por ahí la liga. A las 11:30 la clase para los niños y a las 12 tenemos el servicio de predicación y por la tarde a las 7. Para que esté atento y recuerde, pues hay que seguir compartiendo la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites estar aquí, Señor, leyendo tu palabra y viendo las obras que tú haces, Señor, a través de la vida de tus hijos. Señor, te rogamos que nosotros podamos ser también esos instrumentos útiles en tus manos a pesar de nuestras circunstancias o nuestras fragilidades o imperfecciones, que tu Espíritu Santo nos tome en sus manos y nos use para cumplir tus propósitos. Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí, los que están escuchando, te ruego una bendición especial y sigue usando nuestras vidas y sobre todo sigue perfeccionándolas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga, nos despedimos y los esperamos en la próxima transmisión.